being recorded. Bien, bienvenidos todo el mundo a la sesión online sobre cómo el COVID-19, la cuarentena que estamos pasando en muchos países del mundo, está afectando las infraestructuras de Internet, diferentes actores y qué cosas hemos aprendido, qué cosas nos llevamos de esta aventura, ¿no? De forma que podamos tenerlas presente en un futuro. Para eso, desde NetVCN, que para quien no lo conozca, no es nada más que una organización que se creó en el año 2016 con una única misión, básicamente, de compartir conocimientos de networking en el entorno de Barcelona. Y desde entonces llevamos más de 20 eventos, donde desde diferentes puntos de vista, diferentes aproximaciones, con diferentes actores, hemos ido compartiendo ideas, compartiendo conocimientos, compartiendo básicamente anécdotas, con lo cual no quiero dejar de pasar la oportunidad de animaros a tanto a participar en ella, en modo de eventos, en modo asíncrono en el canal de Slack que también utilizamos, como si queréis participar vosotros mismos en cualquier panel, siempre estamos abiertos a que cualquier persona sea partícipe de esta comunidad y pueda compartir su conocimiento. La sesión de hoy sale básicamente de la idea de estamos en esta situación, como comentamos antes, del COVID-19, estamos todos teletrabajando en casa y básicamente esto tiene un impacto muy importante en las redes, tanto en las redes de acceso, en la parte de Internet, en la parte de los actores que dan servicios como proveedor de contenidos, como servicios de videoconferencia. Y justamente tenemos la suerte hoy de tener a 5 personas que nos hablarán desde diferentes puntos de vista. Cada uno, por ejemplo, David Castro hablará desde el punto de vista de operadores de red. Tenéis SNET, donde trabaja y puede hablarnos de cómo están viviendo esta parte. También tenemos a Toni Comerma, de TV3, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Por tanto, nos ofrecerá el punto de vista del proveedor de contenidos, que obviamente la demanda ha cambiado, ahora mismo que hay mucha más gente en casa. Luego tenemos a Michel Rodríguez, de Webex, una empresa aparte de Cisco Systems, que es un proveedor es justamente la herramienta que estamos utilizando y que gracias por dejárnoslo utilizar hoy es mucho más fácil la interacción, pero justamente ellos han notado una gran demanda en el uso de estas herramientas, tanto a actores que ya lo utilizaban anteriormente como nuevos actores que se han incorporado. Y más en la parte de red también tenemos a Fernando Constantino de Entity, que nos hablará de cómo operadores de tránsito están viendo el tráfico de un sitio para otro. Y en un punto más local a nivel de Cataluña tenemos a la María Isabel Gandía del CSUC del CANNIX, que es el punto neutro, que nos verán cómo realmente a nivel de red el impacto que hemos tenido en nuestra zona geográfica. Sin más deferencia y dejando que vosotros cuando comencéis el turno de palabra o deis una pequeña introducción de vosotros mismos, la primera pregunta que quería lanzar a nivel abierto, y sobre el tema de preguntas hemos comentado que lo más sencillo para gestionarlo será que cualquier cosa que tengáis la podéis dejar en el chat, cualquier pregunta, y yo intentaré ponerla dentro de la dinámica de las preguntas del panel. Es un panel abierto, hay dos tópicos básicamente, que es cuál es el reto más importante que os habéis enfrentado en esta situación y también cuáles son las lecciones que os lleváis de todo esto, para que todo el mundo pueda ser partícipe de los takeaways que habéis sacado de esta situación. Sin más diferencia, dando paso, por ejemplo, a David, si quieres tú hacer una pequeña intro tuya y comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo soy David Castro, trabajo para Cellnex Telecom en el proyecto de Xarxa Oberta, en plena integración en la empresa Cellnex. Destacar que participo en el evento a título personal, no represento a mi empleador, pero voy a compartir con vosotros, como comentaba Cristian, los retos y lo que estamos aprendiendo, porque esto todavía estamos en medio del proceso, lo que estamos aprendiendo de todo esto, lo que implica a nivel ingeniero de red la pandemia del coronavirus. ¿Quieres que comente los retos o pasamos la sí, presentación? Una ronda de introducción. Sí, si quieres, Toni, ¿quieres el siguiente? Estás en mute. Sí.
Ya está. Hola, soy Toni Comerma, trabajo en la CCMA, que es la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el broadcast público de televisión y radio de Cataluña, dentro del equipo de redes. Michel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Michel Rodríguez, soy el responsable de colaboración dentro de Cisco España y bueno, pues llevamos desde colaboración todo lo que son las herramientas precisamente que se están utilizando a día de hoy pues, para cubrir tanto el teletrabajo como la educación a distancia en esta situación, en esta crisis del COVID. Gracias, Michel. Fernando. Sí, mi nombre es Fernando Constantino y yo trabajo para NTT, es una compañía multinacional de telecomunicaciones basada en Japón. Yo en particular soy responsable de marketing y operaciones de ventas para una de las divisiones que se llama Global IP Network, que tiene una red global en 5 continentes. Y precisamente, bueno, vamos a hablar sobre los desafíos que tenemos en estos momentos. María. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, yo soy María Isabel Gandía, trabajo en el CSUC, el Consorci de Serveis Universitaris de Cataluña, y desde allá gestionamos tanto lo que es la parte de la ANELLA científica, que es la red que une a las universidades y centros de investigación, como el CATNICS, que es el punto neutro de Internet en Cataluña, aparte de participar en algunos proyectos, y yo estoy en la parte de comunicaciones de red. Perfecto, excelente. Pues como os hemos comentado, en primer lugar, gracias por participar. Y como hemos dicho, tenemos un poco de diferentes puntos de vista que creo que nos servirán para que tengamos una mejor idea de cómo y en qué diferentes fases impacta esto en cada actor. Por tanto, si queréis comenzar, David, con el mismo orden, si quieres comenzar a exponer tus ideas. Perfecto. Bueno, cabe destacar que antes se me ha olvidado por el contexto habitual de NetBCN, y a veces pienso que ya todo el mundo sabe qué es todo lo que hablamos habitualmente. Xarxa Oberta, en el proyecto en el que estoy centrado de momento como responsable de ingeniería, es, digamos, el operador que abastece al Gobierno de Cataluña de servicios de conectividad a sus sedes, digamos, a nivel bomberos, policía, juzgados, hospitales, colegios, y a la vez pues nosotros en nuestra red transportamos con el excedente de ancho de banda que tenemos pues tráfico para operadores locales catalanes tanto de Barcelona como de otros, principalmente de otros núcleos urbanos que digamos no tienen las condiciones a nivel conectividad para hacer sus negocios. Entonces, en este caso en particular, nosotros hemos observado a raíz del coronavirus un cambio en nuestros patrones de tráfico abismal, del estilo que el 80% del tráfico de sedes públicas ha disminuido un 80%, porque la mayoría de colegios que son los generadores de tráfico más importantes de nuestra red están todos cerrados, gran parte de la administración pública está cerrada, excepto temas de emergencias. Entonces hemos visto cómo ha habido un shift, un trasvaso de tráfico enorme, lo que sería servicios públicos a servicios privados de operadores mayoristas locales, que ha aumentado alrededor de un 40% estos últimos días. No solo el tráfico real, sino que también las demandas de nuevas ampliaciones, nuevos servicios de mayor capacidad para los actuales clientes, que digamos, cara de aquí a unas semanas vamos a observar, yo imagino, todavía un mayor aumento del tráfico en nuestra red para poder abastecer la demanda de la gente que al final del día está en casa consumiendo contenido, ya sea OTT o trabajando en remoto, y todo esto lo hemos visto en nuestra red, que por suerte el modelo que tenemos de red ha permitido este balanceo de tráfico y hemos podido absorberlo sin ningún problema, pero a pesar de esto hemos tomado medidas bueno, un poco de retocar el traffic engineering para balancear dentro de lo que sería el servicio mayorista, darle un poco de cabida en otros espacios, en otros túneles que teníamos más vaciados ahora mismo. Y no solo a nivel lógico, a nivel de tráfico, sino también a nivel de fibras. El gobierno regional, el gobierno de Cataluña, ha promovido ahora mismo unas nuevas políticas para
para proveer de fibra 13 nuevas capitales de provincia. Y claro, esto se tiene que hacer rápido y bien, y es ampliar nuestra red en 13 nuevos nodos, que es un reto desde el punto de vista de que no todo el mundo, las subcontratas no están tan disponibles como nos gustaría, siempre hay alguna baja, siempre hay algún problema a nivel de instaladores, y a nivel de acceder a algunos puntos de interconexión, a algunos nodos, tampoco es tan sencillo como nos gustaría, dada la urgencia que tiene la demanda esta. A partir de aquí, este sería el reto. Y paso, si quieres, a las lecciones. Cristian, hacemos una ronda de retos, como queráis. Hacemos primero una ronda de retro y así luego podemos reaccionar porque tenemos alguna pregunta sobre esto. Perfecto. ¿Seguir, Tony? ¿Vamos con el mismo orden? Sí, perfecto. Bueno, nosotros, nuestra situación es un poco distinta porque somos un cliente final, digamos, ¿vale? Tanto NTT como Schauberta nos proporcionan servicios y nosotros somos al final una parte pequeña de la red. Lo que sí que hemos visto también es un cambio en el patrón. Nuestra red interna, el tráfico ha caído a la mitad porque la mayoría de los usuarios están fuera, pero hay un montón de automatismos que siguen trabajando y que generan tráfico. La conexión a Internet se mantiene bastante estable, es decir, no ha crecido lo que esperábamos que creciera, seguramente porque lo que ha habido es un cambio de patrón, es decir, hay más usuarios fuera que acceden a nuestros recursos de dentro y hay menos usuarios dentro que están utilizando la salida a Internet para el tráfico del día a día, con lo cual la salida a Internet es más o menos la misma. Lo que sí que hemos encontrado es, desde el punto de vista ya no de producción, sino de dar servicio, que ha habido desde el inicio de la alerta, a eso del 13 de marzo, a partir de ahí, hay un incremento importante del consumo de nuestros servicios. Es decir, la necesidad de información, y al final somos un medio de comunicación muy basado en dar información al usuario, ha crecido bastante, tanto a nivel de volumen de tráfico, que es donde nos movemos más nosotros, como a nivel de audiencia, ¿vale? Incluso la audiencia, digamos, tradicional, la agregada de lo que sería TDT, los resultados que tenemos de marzo ya son superiores a lo que eran los meses anteriores, lo cual indica claramente que hay un incremento de la audiencia. Drama no ha sido, lo más complicado para nosotros ha sido dar servicio a estos usuarios que están en remoto, ¿vale? Somos una empresa con un perfil poco tecnológico, con una media de edad elevada, y esto hace que tengamos unos usuarios pocos técnicos. Y hemos mandado casi todos los que hemos podido a casa. La gente de ASI, que son los que dan servicio al usuario, ha tenido que trabajar mucho, y nosotros lo que nos ha costado más es conseguir que los periodistas que tienen un set de trabajo para producir vídeo muy concreto, poderlos enviar a casa con su mismo PC para que puedan hacer exactamente lo mismo como si estuvieran trabajando en su mesa, ¿vale? Aquí sí que hemos tenido que improvisar un poco y hemos montado equipos remotos con túneles IPsec para que puedan tener el ancho de banda que tienen, y funcionando bastante bien. Esto sería todo. Gracias, Tony, por esta primera aproximación. Micha. Sí, bueno, nosotros como proveedores de servicios en cloud, porque al final toda la plataforma de Webex es una plataforma en cloud, pues digamos que la plataforma estaba totalmente operativa, y luego daré un poco de datos del uso que había de la plataforma previo al COVID y cómo ha estallado durante estos meses. Pero sí que, digamos, el reto para nosotros ha sido que culturalmente España es un país donde la cultura del teletrabajo como tal pues no está especialmente expandida, y de repente, pues a la fuerza, todas las empresas y administraciones han encontrado con una situación que se han visto forzadas a poner en marcha ese teletrabajo. Entonces, la ventaja de una plataforma cloud es que es inmediata y que puedes hacer despliegues al instante sobre todo ello, pero luego el reto real ha sido el aumento de la demanda, el cómo controlar los anchos de banda, cómo controlas toda la capacidad a nivel de servidores y de equipamiento que tienes para proveer de esos servicios, ¿no? Entonces, luego cuando veamos un poco
los detalles en números y más tangibles, pues resulta bastante claro que ha sido un reto y que a día de hoy todavía pues seguimos intentando manejarlo, pues porque hemos metido, pues por ejemplo, toda la parte de educación nos está llevando pues una cantidad de almacenamiento increíble, pues porque las clases se van grabando para que los alumnos que no pueden asistir, porque no tengan acceso a internet, etcétera, pues puedan seguir luego determinadas materias. Y es que hablamos de petabytes y petabytes y petabytes. Entonces, bueno, ha sido un reto y sigue siéndolo todavía a día de hoy. Gracias. Siguiendo con la ronda, sí, Fernando, ¿quieres? Como les decía antes, bueno, nuestra compañía NTT y en especial nuestra división que es la Global IP Network, nuestra red tiene casi más de 100 POPs en todo el mundo. Como todos hemos visto un incremento en el tráfico muy, muy significativo. Yo diría que en promedio tal vez es probablemente del 20% o más. Y hay algunos sectores, sobre todo, por ejemplo, el de web conferencing, en el caso de Michelle y otros, que han visto incrementos en el tráfico significativos, muy, muy, muy grandes. La ventaja que tiene una red como la nuestra, que es global, es que los picos de tráfico no se producen todos a la misma hora por las diferencias de horario, ¿no es cierto? La gente hace streaming o trabaja desde la casa o juega online a horas diferentes en Japón que en Estados Unidos, que en Europa. Entonces eso ayuda significativamente a que la red esté balanceada. Yo creo que en el caso en particular de nuestra compañía NTT, con más de 40.000 empleados en todo el mundo, el mayor desafío ha sido tener que la mayoría de la gente tuvo que empezar a trabajar desde la casa. Dentro de nuestra gente tuvo que empezar a trabajar desde la casa en el término de unos pocos días. Y eso tiene un montón de desafíos internos para que todo el mundo pueda trabajar, para que 40.000 empleados puedan trabajar desde la casa, tener la infraestructura, las comunicaciones internas y que además podamos seguir sirviendo al cliente sin ningún tipo de fisuras, porque ¿no es cierto? Nuestros clientes necesitan más capacidad y la necesitan ayer. Entonces, es necesario tener toda esa infraestructura para poder seguir funcionando. Un caso en particular es el caso de los centros de atención al cliente, que tenemos varios alrededor del mundo y tienen toda la infraestructura, pantallas, mapas, y de repente todas esas personas, todos esos colegas tuvieron que empezar a trabajar desde la casa, de nuevo en el término de unos pocos días. Así que yo diría que el desafío en nuestra compañía en particular no fue tanto el incremento del tráfico en la red, que por suerte lo pudo manejar bien y lo estamos manejando, fue más el tema de que en el término de unos pocos días, toda la fuerza laboral, la mayoría de la fuerza laboral tuvo que empezar a trabajar remotamente y como alguien mencionó antes, en muchos países el teletrabajo es un concepto muy común, pero en otros países, en el caso de nuestra compañía, operamos en 50 países, tenemos gente en 50 países, en muchos de esos países el concepto de teletrabajo casi no existe. Entonces, yo creo que ese fue el desafío fundamental que vemos. Gracias, Fernando. Y por último, María. Hola, gracias, Cristian. Bueno, al ser la última, pues muchas cosas ya se han dicho, esas cosas pasan, pero no sé, me ha hecho mucha gracia porque cuando David ha empezado a hablar prácticamente ha dicho lo que yo iba a decir, o sea, se ha notado un cambio total de patrones de tráfico. Desde el punto neutro, lo que se ve, como titular os podría decir, el tráfico ha subido, efectivamente, el tráfico ha subido, pero ha bajado muchísimo en instituciones públicas. Y digamos que se ha visto compensado porque los operadores ahora tienen más tráfico. En resumen y en suma, parece que el tráfico está parecido,
y eso está pasando en otros puntos neutros también. Hay quien dice, oh, es que nosotros el pico nos ha subido mucho, depende de los clientes que tienes. Nosotros como que también tenemos aquí, las escuelas pasan hacia Google, por ejemplo, a través de Canix o hacia otros servicios, pues claro, el tráfico de las escuelas, que es muchísimo, de repente baja, pues es una bajada de un 80%, es bastante, pero en cambio suben otros y el perfil de tráfico, en lugar de ser pues más picudo por la mañana, ha pasado a ser más plano, como más gordito, si lo dijésemos así en la gráfica. La suma del tráfico total que pasa por Canix ha subido, el pico está muy parecido a como estaba antes de que empezase el tema coronavirus. Y si miras por tipo de institución, pues claramente las públicas están mucho más bajas, hay algunas que están mucho más bajas y otras pues que han subido y que han solicitado subir. A nivel de universidades, pues también se ha notado un cambio en el perfil de tráfico. Hay universidades que han bajado mucho en general, subida y entrada y salida del tráfico, y en cambio en otras el tráfico de Internet hacia la universidad ha bajado, pero de la universidad hacia Internet ha subido mucho porque tienen a los alumnos en casa. Entonces, pues claro, el perfil cambia, el perfil es distinto. En instituciones que hacen grandes transferencias de datos para automáticamente pasarlos de astronomía, de física de altas energías o cosas así, esto se mantiene porque son equipos automáticos que son, por ejemplo, telescopios que van mandando datos y eso se mantiene cuando no hay personas en medio. Pero allá donde hay personas, pues sí, han cambiado muchísimo los patrones de tráfico. Y un reto muy importante como compañía y también para los centros que nosotros conocemos es el hecho de que todo el mundo de repente pase a virtual. Pase todo el mundo a teletrabajar, teletrabajo masivo. En mi caso en particular y en el de la gente que estamos en el área TIC, en el CSUC, ningún problema. Estamos acostumbrados, ya teletrabajamos, ya tenemos los medios, digamos, la silla quizá no, pero lo demás está bien. Pero claro, de repente pones a trabajar en teletrabajo a la gente de recepción y secretaría, a la gente de bibliotecas. Pues bueno, tienes que de repente hacer un esfuerzo adicional para que esto pase. Y en el caso de las universidades también adaptar al profesorado a que tienen una experiencia muy distinta a que se pongan a enseñar así online. O sea que, bueno, básicamente yo remarcaría el cambio total de patrones. A lo mejor el tráfico sigue siendo el mismo, pero ha cambiado de dónde estaba. Ha cambiado el sitio de donde viene. Sí, porque una cosa que entiendo, y aquí podéis complementaros, digamos, la parte más en este caso, Michel, de la parte de Webex como servicio de videoconferencia. El tráfico obviamente se transforma de datos a servicios externos, pero obviamente hay un tráfico nuevo, que es el de vídeo, que antes no estaba. Este concepto, digamos, este cambio de paradigma, este nuevo tráfico, a nivel de gestión, ¿habéis cambiado alguna cosa o se ha podido asumir sin ningún problema desde el punto de vista de red? No, hemos tenido que incrementar mucho realmente la capacidad de acceso a toda nuestra plataforma. De hecho, pues lo que se ha hecho es aumentar hasta de momento 1.5 terabytes por segundo el acceso a toda la plataforma de Webex. Cuando hablábamos del tema de la concurrencia, de que los servicios que son globales, digamos, pues están afectando a diferentes regiones que no tenemos los mismos horarios. Eso es cierto, pero durante las 2 primeras semanas de COVID, bueno, la primera semana realmente fue bastante drástica en general para todos los servicios cloud, porque de repente se colapsaron ya no solo lo que son nuestros propios data centers de los servicios cloud, y hablo no solo de Cisco, hablo de Microsoft, hablo de Google, hablo de AWS, sino que se llegaron a colapsar también pues, los propios servidores DNS, es decir, al final, ¿quién va a distribuir y manejar el tráfico hacia dónde va? Y durante la segunda semana seguimos padeciendo en unos determinados rangos horarios que eran de 9 a 11 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde, pues hay ciertos problemas a la hora de dar servicio, porque en el fondo son dos rangos horarios en los cuales coinciden dos regiones simultáneamente. En el primero de la mañana está coincidiendo el cierre de Asia con el arranque de Europa, y en el de la tarde pues todavía el trabajo en Europa y el arranque de toda Estados Unidos. En las 2 últimas semanas ya, o sea, hace un mes de todo esto, pues digamos que ya se ha estabilizado completamente y ya no hemos notado esa incidencia en lo que es el tráfico como tal. Déjame que pregunte una cosilla. A nivel de cambio de capacidad, ¿cuál ha sido más reto? ¿El
capacidad de red o capacidad de computing y de storage. ¿Me explico? Digamos, más en la parte de acceso de volumen de datos o en la parte de cómo computacionar esto y cómo hacer storage. O ambos, obviamente. La primera parte ha sido sin duda de acceso, puramente. Y es lo primero que fue, entre comillas, fácil de resolver, porque al final es contratar con service provider cada vez más acceso. En los últimos momentos lo que estamos teniendo ya es más problemas. El computing no ha llegado a ser ningún problema, aunque no sé si está previsto o no, pero si queréis os comparto simplemente 2 slides donde refleja muy bien los números que quería comentaros. Dejarme un segundito. Es que creo que una imagen vale siempre más que 1000 palabras y en este caso pues son bastante elocuentes estas imágenes. Fijaros, esto es en el mes de febrero el consumo de la plataforma de Webex, que está muy similar a enero, tenemos siempre un pequeño crecimiento y hablamos de que son 6.000 millones de minutos durante el mes de febrero de reuniones como esta que estamos teniendo ahora mismo, ¿vale? Durante el mes de marzo, esta cantidad pasa de duplicarse y pasamos de 6.000 minutos a 14.000 minutos, ¿vale? Donde pasamos, si os fijáis aquí, pues de 161 millones de participantes a 350 millones de participantes. Entonces, aquí es donde realmente surge un poco la problemática de lo que es puramente el acceso. Y ahora vemos simplemente otra slide donde vienen las 4 medidas. Y a día de hoy, que estamos justo a mitad de mes, prácticamente, a día 16, y esta información la he sacado esta mañana, pues estamos ya en 11.000 millones de minutos, es decir, probablemente este mes pues estaremos cerca de los 25.000 millones de minutos en la plataforma de Webex. Entonces, si a esto le sumamos que la mayor parte de las reuniones, al estar dispersa la gente en sus domicilios, pues se está levantando vídeo, pues imaginaros el flujo de ancho de banda que esto está produciendo, donde sí que ha sido fácil de manejar, ha sido en la parte de procesamiento, como decías, Cristian. Si os fijáis aquí, pues por un lado lo primero fue acometer esa inmediatez en la capacidad de nuestros backbone de subir el ancho de banda en ese 1.5 terabytes. A nivel de procesamiento lo que se hizo fue levantar pues, 6.000 máquinas virtuales, ¿vale? Con 35.000 CPUs en el último mes, pues para precisamente poder dotar de todo ese procesamiento. Y aquí es donde estamos realmente teniendo un impacto muy grande, que es en la puramente de almacenamiento, es decir, 1,5 petabytes adicionales en los últimos 3 meses y principalmente debido pues, al consumo, como os digo, de todas las plataformas, sobre todo de educación, que están grabando las reuniones que estamos teniendo como estas. Y claro, pues cuando grabas vídeo en HD, etcétera, pues las consecuencias son que necesitas mucho espacio, ¿vale? Entonces, bueno, ya no es solamente una cuestión económica, sino que los proveedores que venden al final estos servicios de almacenamiento, pues tampoco estaban preparados para asumir el volumen que se les está solicitando. Entonces, vamos a la velocidad que los propios proveedores son capaces de suministrarnos. Y eso justamente me liga con otra cuestión que tengo, ahora más enfocada a la parte de red, para la gente que nos representa, de la parte de networking. Y es que, claro, desde el punto de vista de contenidos, necesitamos más ancho de banda. Cuando se os pide más ancho de banda a la red, aquí hay 2 soluciones. O la red está sobreprovisionada o se tiene que hacer un rerouting de la red para que en vez de pasar por un sitio pases por otro para que el tráfico... La cuestión sería, ¿qué os habéis encontrado en general? ¿Que la red tenía capacidad suficiente como para poder asumir sin ningún problema? ¿O habéis tenido que hacer traffic engineering en algún sitio para dar capacidad porque físicamente no teníais más capacidad y tenéis que jugar con la infraestructura? Porque al final, de un día para otro, se os pide más acceso, más ancho de banda. Esto al final repercute en que de alguna forma debe aparecer este ancho de banda que si no estaba ahí, se debe gestionar de alguna forma. ¿Con qué os habéis encontrado relativo a esto, a gestionar nueva capacidad de red? Yo puedo empezar. En el caso de nuestra red global, nosotros somos más, nuestro caso particular es una wholesale o mayorista. Por el tipo de planeamiento que se hace, uno siempre tiene capacidad adicional porque en todas las rutas, cuando uno se llega a un porcentaje de utilización, que es
¿no es cierto?, información privada para cada compañía, uno planea y expande la capacidad. Entonces, cuando llegan momentos como estos, ¿no es cierto?, uno tiene la suerte de tener esa capacidad y entonces puede utilizarla. De cualquier forma, lo que tú dices en la segunda parte es muy importante. Hacer traffic engineering es importante porque lo que uno quiere es darle al consumidor, en nuestro caso no al consumidor final, pero a nuestros clientes, la mejor experiencia. Entonces uno tiene que tocar cosas aquí o allá para que el tráfico vaya lo más rápido posible, sin latency, sin interrupciones. Entonces yo creo que una combinación de las dos cosas, traffic engineering y capacidad adicional, es lo que particularmente en momentos como este uno aprecia que haya planeado correctamente y que lo pueda utilizar en un momento como este. Esa es mi opinión personal. Sí, por mi parte coincido absolutamente con Fernando, porque dado que en nuestro caso hemos tenido la suerte entre comillas, de que el tráfico de sedes públicas ha disminuido mucho y eso ha permitido alocar nuevo espacio para más tráfico mayorista, pero en cualquier caso la red estaba dimensionada para aguantar este pico, digamos. Lo que sí que no hemos dejado de hacer traffic engineering porque no conocemos lo que va a pasar, al menos cuando se hizo hace un par de semanas, no conocíamos cómo iba a evolucionar esto y si esto era solo el inicio de un incremento mucho mayor. Entonces, a pesar de que había ancho de banda disponible para absorber esto, se retocaron algunas rutas en Traffic Engineering para, por si acaso la situación se desmadra, tener, digamos, absorber el máximo de pico posible sin afectar a nuestros clientes. En nuestro caso también, de hecho, había capacidad para absorber la demanda y además, digamos que puedo hablar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de universidades y centros de investigación, hubo centros de investigación que tuvimos que ampliar rápidamente la capacidad porque de repente pasó toda la gente a trabajar desde casa, todos conectándose a la VPN que estaba en el trabajo y por lo tanto necesitaban acceder al trabajo todavía con más ancho de banda del que tenían y hubo que hacer algunas ampliaciones rápidas, pero bueno, se pudo hacer porque teníamos la capacidad para hacerlo. Y en el caso de Cadnix, cada cliente llega con la capacidad que tiene, pero lo que siempre hemos tenido en Cadnix es que se va mirando que no haya nunca congestión para que no provoque problemas en otros clientes del mismo punto neutro. Y entonces, siempre que se pasa de una cierta capacidad, se avisa a la institución, oye, cuidado, te estás pasando o te estás a punto de pasar para que puedan ampliar. Por suerte, pues había habido ampliaciones. También hemos hecho alguna otra ampliación posteriormente, después de que empezase el coronavirus. Y hemos podido absorber sin más problemas, o sea que no ha sido una cosa muy grave realmente por nuestra parte. Pues esto justo me linka con otra pregunta que ahora Tony nos podrá dar su punto de vista, porque justamente hemos oído en las noticias que proveedores de contenidos como Netflix, creo que algún otro, ha tenido que disminuir su calidad de vídeo, su resolución, justamente. No sé si tanto desde su punto de vista porque tenían problemas para dar capacidad desde su punto de delivery, de content delivery en la parte final, o porque justamente ha habido una negociación con proveedores finales de tipo ISPs de consumidor final, diciendo, no, es que nuestra red no soportará todo vuestro tráfico, intentad ya desde origen tener que disminuirlo. No sé, Tony, si habéis notado de alguna forma tener que disminuir la calidad de vuestros servicios de vídeo para poder absorber toda esta demanda, que también tiene al final una repercusión en coste, porque al final... Sí. No, la verdad es que no, ¿eh? No nos hemos encontrado con más incidencias reportadas por los usuarios. La verdad es que no somos Netflix, nos gustaría que nuestra audiencia fuera de ese estilo, pero nuestro ámbito local es Cataluña. Pensaba que hablabas de las acciones, del precio de las acciones. No nos movemos en este negocio. Pero sí, y el otro factor es que ya venimos con la calidad, digamos, reducida de serie, ¿vale? Justamente ahora estamos en un proceso de incremento de calidad que estamos
cambiando toda la tecnología de codificación para poder subir la calidad, que es un poco la demanda de nuestros usuarios, y lo tenemos parado durante estos días por si acaso, para no generar más problemas. Pero no, estamos funcionando bien. Al final aquí, lo que os decía, nuestro tráfico hacia Internet se mantiene porque quien asume esta carga extra son las CDNs. Y en este caso no estamos teniendo problemas. Sí que hemos visto un incremento importante de tráfico, pero estamos funcionando bien. Entonces, otra pregunta que al final nos comparte Paolo, que va relacionada un poco con pequeños incidentes que podamos tener en la red, porque al final hablamos de provisión automática, traffic engineering, pero al final la red está compuesta por equipos, por cables, cosas físicas que pueden fallar. Y al final tenemos el impacto de que tenemos que teletrabajar y que tenemos que solucionar muchas cosas en remoto. Entiendo, y también por mi propia experiencia, que estos días tener acceso a data centers es mucho más complicado que hace un mes atrás. ¿Os habéis encontrado con problemas tanto en provisión de nuevos servicios como en solución de incidencias que requieran acceso físico a las instalaciones? ¿Os habéis encontrado con un problema de ese tipo? Nosotros hemos tenido que ir a llevar conectores, sí. Uno de nuestros técnicos tuvo que ir a llevar conectores para hacer ampliaciones, porque como tú dices, es algo físico. Si no tienes conector, no lo puedes pintar, ni lo haces automáticamente. Pero por suerte todavía no estábamos en el tiempo de confinamiento más duro, sino que fue justo antes del confinamiento más duro. Llevamos unos cuantos a la vez para ya tenerlos puestos y así, digamos, tener para unos cuantos días. Y bueno, lo que sí que hay que tener es salvoconductos para los técnicos para que si les para la policía, pues puedan justificar que han tenido que ir por un tema de fuerza mayor y que lleven las medidas de prevención adecuadas, guantes, mascarillas, esas cosas, y no vayan en transportes públicos. Bueno, un poco sentido común también, pero vaya, sí, intentamos hacer lo mínimo, o sea, que no tengan que desplazarse los técnicos, eso sí. Si se tiene que ir, pues sí, se tiene que ir, no hay más. Es físico, como bien dices. En nuestro caso, uno de nuestros puntos neutros más importantes ya comunicó hace semanas que no se permitiría el acceso, a no ser que se tratara de una emergencia. Entonces, bueno, simplemente es adaptarse a la nueva realidad, que es trabajar en manos remotas. Hay un servicio de manos remotas que se ofrece, que no utilizamos nunca, porque somos más de enviar nuestros propios técnicos y trabajar con nuestra gente habitual. Pero bueno, hay que adaptarse a las nuevas, a la realidad que nos atañe y tenemos que empezar a trabajar con el servicio de manos remotas que nos ofrecen, que está bien también. En nuestro caso, en muchos lugares del mundo tenemos nuestro equipo, nuestras propias facilidades, pero hay en otros lugares donde estamos en carrier hotels o en data centers. Yo creo que la mayoría de los data centers, de las compañías que manejan los data centers, han hecho un muy buen trabajo en comunicar en forma temprana en esta crisis, las guidelines, qué había que hacer en caso de que se produjeran diferentes situaciones, y en muchos casos le han pedido a todos sus clientes que no hagan esos trabajos que no son esenciales en este momento, que los posterguen. Entonces eso ha dejado más espacio para que cuando los clientes tienen algún problema grave, entonces puedan ir sus propios técnicos o puedan ayudar, como en el caso que David decía, en el caso de manos remotas. Así que creo que en general se ha hecho un muy buen trabajo desde el principio en tratar de diferenciar lo que es esencial de lo que no es esencial, para así dejar lugar para lo que realmente se tiene que hacer y que es esencial para el funcionamiento de las redes. Tengo una pequeña pregunta antes de pasar a la parte más de takeaways que nos podemos llevar cada uno de vosotros de esta situación. Y es también entender la demanda, tanto de la parte de red como la parte de servicios, de videoconferencia, ¿de dónde vienen? La pregunta es el usuario, tanto quien necesita más red o quien necesita un servicio de videoconferencia, que acude a vosotros para que
le provisionéis más ancho de banda o le provisionéis un proyecto de videoconferencia? ¿O habéis sido vosotros que proactivamente, monitorizando sus enlaces, habéis, mira, creemos que aquí necesitarías más capacidad, aquí necesitarías esta solución para dar respuesta a educación? Digamos, supongo que hay historias de todo tipo, pero ¿de dónde creéis que ha salido más iniciativa? ¿De la gente los usuarios, o de vosotros como provisionadores de servicios? Bueno, voy a empezar. Me parece muy buena pregunta, Cristian. No me la había planteado. En nuestro caso es claramente del lado del usuario, del lado del operador, que la demanda, como al final nosotros somos un operador de transporte, nuestro cliente tiene sus clientes que le exigen, entiendo, muchísima más demanda y él nos la traslada simplemente. Pero nosotros, dado a digamos, todo lo que sería organizar el NOC, las operaciones, el teletrabajo a nivel remoto, no hemos estado listos para hacer esta predicción, digamos, este ofrecimiento a nuestros clientes, pudiendo prever esta necesidad. Simplemente nos ha venido dada reactivamente y hemos respondido lo mejor posible. Pero es una buena oportunidad para hacer este estudio. Yo voy a seguir. Yo creo, en nuestro caso en particular, creo que ha sido uno con sus clientes tiene una relación en el cual, en nuestro caso en particular, monitoreamos el tráfico y vemos el nivel de uso que tiene cada cliente en los lugares del mundo donde lo usan o no. Entonces creo que más que el cliente pedir más capacidad o nosotros directamente tratar de proveerles, debido a la relación que uno tiene con el cliente, de que trabaja todo el tiempo junto, creo que es una decisión conjunta en el cual a veces el cliente viene y nos dice, bueno, necesitamos más tráfico en este lugar o no más acceso, o en otros casos nosotros vemos que el nivel de utilización que tienen está llegando al máximo, entonces nosotros los alertamos y en muchos casos, por supuesto, dicen, bueno, es cierto, necesito más, en otro caso no lo estamos manejando. Creo que en este momento en el que estamos viviendo es una situación de todo, pasa casi de todo, y lo importante en este caso creo que es tener esa relación suficiente como para como una relación, como le dicen, two-way, ¿no es cierto? Que el cliente le pida a uno o uno directamente le diga al cliente o le aconseje al cliente que es lo mejor que puede hacer. Perdona que puntualice un poquito porque, aparte de clientes existentes, yo me referí también a nuevos clientes. Si ha habido clientes que, sin ser clientes vuestros, por esta demanda... mi pregunta es básicamente si todas las nuevas ampliaciones de lo que sea han sido por clientes que hayan existentes y han ampliado, o también habéis visto nuevos clientes que, requiriendo el nuevo ancho de banda o lo que sea, han habido nuevos proyectos que han entrado referente a esto, a nueva capacidad en ese tiempo. O solo es, por lo que veis, la gente está solo focalizada en ampliar lo que ya está en marcha y no en nuevos proyectos. Sobre todo en mi caso, perdona, si quieres. Por favor, Laura. Iba a decir que sobre todo en nuestro caso ha sido ampliaciones de clientes ya existentes. Como decía antes, nosotros siempre monitorizamos el tráfico y si vemos que se llega a más de una cierta capacidad, avisamos automáticamente. En este caso lo que hemos visto es que muchas veces los clientes son los que piden ampliar antes de que esto pase, porque dicen, es que la semana que viene voy a mandar a todo el mundo a casa, es que me va a venir, ampliamos ahora porque la semana que viene voy a tener más tráfico, pero no porque lo tuviesen en ese momento. Y alguna cosa ha habido de algún nuevo cliente, alguna petición, pero al final ha acabado siendo también ampliar algo existente. O sea que tampoco ha sido mucha demanda de nuevo. Había demandas de nuevo que ya estaban a medias antes de que empezase todo el tema coronavirus y siguieron adelante. Eso sí. Yo lo que iba a agregar... Ay, perdón. No, por favor. Yo lo que iba a agregar respecto a este punto, en nuestro caso, en la mayoría de los casos se ha habido ampliaciones de nuestros clientes, por lo que mencioné antes, y hemos tenido algunos casos en el cual
clientes nos contactan y entonces son clientes la primera vez que son clientes debido a que alguien les recomendó o necesitan, ¿no es cierto?, necesitan los servicios. Ahora, usando mi sombrero de marketing, hay que tener, yo creo personalmente que hay que tener mucho cuidado cuando uno trata de, en estos casos de crisis, cuando uno trata de promocionar servicios o hacer publicidad, porque puede ser percibido como una falta de tacto o una falta de simpatía con lo que la gente está pasando. Entonces, creo que desde el punto de vista de marketing, que es una de mis responsabilidades, hay que tener hay que manejar, no, el hecho de tratar de obtener nuevos clientes, hay que manejarlo con mucho tacto y mucho cuidado. Totalmente de acuerdo. Nosotros, no obstante, sí que en cuanto empezó, digamos, la crisis ya a finales de febrero a ver que empezaba a impactar en Europa, sí que se tomó una decisión a nivel global que fue precisamente el ofrecer de manera totalmente gratuita durante 3 meses toda nuestra plataforma de Webex, bien fuera para empresas, para grandes, para pymes, administraciones, para particulares. Y de ahí, evidentemente, pues hubo mucha retroalimentación donde la propuesta pues, fue muy comunicada, con lo cual venían muchas solicitudes, pero sí que podría, digamos, dividir un poco en 2 sectores, como ha sido de proactiva o reactiva la propuesta, ¿no? Digamos que en el sector de empresas ha sido muy reactiva por nuestra parte, es decir, comunicamos la disponibilidad de toda la plataforma de manera gratuita y muchas empresas son las que nos han ido contactando para que pusiéramos en marcha pues, trials o pilotos para dar ese servicio. Y la parte de administraciones públicas, pues quizás sí que hemos hecho un trabajo y un esfuerzo, la verdad, que muy grande para ir contactando a las administraciones y sobre todo, pues, lo que os comentaba al principio, vimos un foco muy claro de necesidad, muy clara en la parte de educación y se trataron pues, de cerrar, digamos, acuerdos con las diferentes administraciones locales para poder proveer de soluciones hacia la educación que hicieran pues, el impacto. Evidentemente no minimizamos el impacto, pero sí que creo que más o menos hemos conseguido al menos normalizar un poco la vida de alumnos, tanto niños, adolescentes, como en algunos casos universitarios, ¿no? También creo, Michel, haber leído que ha habido una colaboración con los centros hospitalarios en algunos casos. Bien, correcto. Efectivamente, ahí bueno, pues han hecho una labor importante. Hemos estado comunicando mucho con los centros hospitalarios. De hecho, se ha hecho toda una campaña de donación de equipos que teníamos en la oficina y algunos en los domicilios personales, pues sobre todo para poder dotar en residencias y en centros hospitalarios de medios pues que les permitieran tener, digamos, consultas con especialistas que no pudieran visitar los centros y también para facilitar un poco el contacto con las familias, ¿no? Muy bien. Pues si os parece, tengo más preguntas, pero para ir cerrando y que no se alargue indefinidamente, entraríamos en la parte ya de takeaways, la idea de qué cosas, básicamente es qué cosas habéis aprendido, qué cosas han cambiado también en vuestras compañías, en vuestros entornos, a nivel de operación, cambios que creéis que han llegado con el coronavirus, pero que creéis que se van a quedar después. Cosas que habéis visto que han sido útiles y que creéis que continuarán más adelante. Si queréis, hacemos la ronda con el mismo orden. David, si quieres empezar tú. Sí, tanto. Bueno, así como takeaways, lecciones aprendidas, podría decir que esto era imposible preverlo por mucho que tengas un excedente de capacidad, unas tongas redundadas, una topología de red como las buenas prácticas mandan. Esto era muy difícil de prever. Sí que lo que podemos prever dentro de, esperemos que no, pero se pueden prever repuntes en unos meses. Entonces, esto no dejará de ser algo parecido de menor gravedad, pero sí que podemos aprender algo de lo que hemos vivido. Y en nuestro caso en particular, por ejemplo, todo lo que ha sido extender nuestra red, no solo dar capacidad, sino dar
cobertura a nuevos territorios de manera urgente, sí que podemos tomar como lección aprendida estocar un poco más de equipamiento, que es algo que a ciertos departamentos no le encanta, tener equipos parados, pero en casos como estos nos vienen bien. Y sí que es una de las lecciones que personalmente creo que es importante para nuestro caso, para cuando tienes que desplegar nuevo territorio con equipo activo y no puedes esperar las semanas de shipping y encima con todo el problema que hay, que se demora más de lo que nos gustaría. Entonces, esto por un lado, y luego por otro, como comentabais, la mayoría en España el teletrabajo no está ni mucho menos extendido, y creo que esto ha sido un escenario en el que se ha demostrado que incluso no solo es un teletrabajo en condiciones normales, es un teletrabajo en condiciones de trabajar muchas más horas de lo habitual, con urgencias, con problemas de poder abastecer a todo el mundo como toca, y fines de semana y con todo el mundo en casa consumiendo más internet del que debería, y se ha podido trabajar bien. Entonces yo creo que esto, cuando pase todo, va a ser un buen ejemplo de que el teletrabajo funciona, de que somos igual o más de productivos que en la oficina, sin decir que en la oficina no es tan productivo, simplemente que el teletrabajo es una opción viable y nos ha dado muy buenos resultados, al menos en Cellnex. Gracias, David. Toni, ¿quieres continuar? Sí, yo aparte del tema del remoto, que va a ser un tema que sin duda va a cambiar, porque nosotros venimos de una empresa donde tradicionalmente el trabajo en remoto ha sido descartado directamente porque veníamos de donde veníamos. Lo que me gustaría, no sé si se va a quedar o me gustaría que nos sirviera de lección de estos días, es que más allá del tema del networking hay toda una serie de procesos de negocio, maneras de trabajar en la producción audiovisual que pueden cuestionarse de forma muy importante, ¿vale? Y normalmente siempre perseguimos unos estándares de máxima calidad, máximo de todo, y estos días se está viendo en la televisión y en la radio que la gente está en su casa, las calidades de los vídeos no son los que se esperarían porque no tienes una cámara profesional de 80.000 euros delante, sino una webcam, y que para muchos productos esto es quizás suficiente, con lo cual hay un esquema de cómo se produce que puede cuestionarse de forma muy radical. Y que nunca se ha hecho porque venimos de donde venimos y que los equipos técnicos tienen unas tradiciones. Y ahora se ve que esto se puede hacer de otras maneras y que la tecnología ayuda mucho. Las comunicaciones de las que estamos hablando ahora son un factor importantísimo para mover dinámicas de trabajo. Y me gustaría que esto nos sirviera de lección para decir, bueno, quizás sí que se pueda, o en todo caso te lo puedes cuestionar, ¿vale? Incluso, como decían, centros de trabajo donde, no, es que aquí estamos monitorizando y sin todo esto es imposible trabajar. Bueno, estamos trabajando sin todo esto, o con la mitad de la gente, o con... que no es exactamente lo mismo, pero que quizás sea el 90% de lo que estamos haciendo. Y nos puede ir bien estas dos cosas. Una, el cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas y si puede hacer de otra manera. Y la segunda es añadir este factor de incertidumbre con el que creo que vamos a vivir los próximos años, ya no solo como empresa, sino como sociedad, de incorporar esto en nuestro día a día, en nuestra planificación de proyectos, en nuestro, que antes veíamos un futuro muy claro y ahora es, bueno, es que quizá mañana esto no sea así, es que quizá mañana no estemos aquí y esto nos va a influenciar en la manera de trabajar y en la manera de hacer proyectos. Gracias, Toni. Michel, ¿quieres continuar? Sí, bueno, yo un poco todo lo que habéis marcado lo secundo completamente y quizá lo que más me está sorprendiendo realmente es y que creo que además es una clave para afrontar lo que viene después de esto, que ahora estamos viviendo esta crisis, pero la verdad es que el día 1 después del final de la crisis va a empezar un momento bastante duro, tal como nos van anunciando.
Y lo que me está sorprendiendo mucho es la capacidad de reinventarse de mucha gente, de muchas empresas, de muchas tecnologías muy tradicionales o formas de trabajar muy tradicionales, y que introduciendo una serie de cambios y a lo mejor aceptando, como decía Tony, que no hace falta la gran excelencia en todo lo que hacemos en la vida, sino a lo mejor es más interesante ser capaz de hacer cosas diferentes y de otra manera. Y creo que cuanto más avancemos en ese aspecto, mejor abordaremos y saldremos pues, de la situación complicada a la cual nos ha abocado esta crisis, ¿no? Entonces, pues desde ver cómo empresas de fisioterapia con 10 empleados que han tenido que aplicar un ERTE, pues porque evidentemente no podían continuar con su tarea habitual, pues de repente con herramientas como esta, pues no haciendo exactamente lo mismo, pero sí que están consiguiendo, bueno, es que había una en concreto que me emocionaba, ¿no? Porque ha conseguido recuperar a 5 de sus empleados del ERTE porque están haciendo un montón de clases y de cosas uno a uno con usuarios, pues donde monitorizan los ejercicios que hacen, donde les explican cómo tienen que hacer los estiramientos, etcétera, o profesores de pilates, o cursos de música, es decir, hay capacidad realmente para inventarse y la gente realmente creo que es muy, muy ingeniosa en ese aspecto, y para mí esa es una de las claves que nos permitirá abordar ese día después con, bueno, pues de otra manera. Si intentamos volver a hacer y continuar como hemos seguido hasta ahora, a nivel global creo que vamos a vivir unos tiempos bastante revueltos. Gracias. Gracias, Michel. Fernando, ¿quieres continuar? Sí, cómo no. Yo creo que hay varios takeaways desde el punto de vista de nuestra compañía. El primero es la importancia del planeamiento de la capacidad y la tecnología en la red. Si bien, como dijeron antes, fue imposible planear esta crisis, ¿no es cierto? Yo creo que teniendo un plan para la red fue importante. En nuestro caso hubo que, por supuesto, hacer algunos cambios y adaptarlo a la situación, pero creo que es súper importante para un operador de red, como por ejemplo en el caso nuestro a nivel global, de tener un plan que uno pueda ejecutar en el caso de que cosas como estas pasen. El segundo takeaway yo diría que también es los procesos internos. Uno tiene, generalmente las empresas muy grandes tienen un proceso interno que a veces es largo desde el momento que uno firma el contrato con el cliente hasta el momento en que le da acceso a la red. Y esta situación en que todo el mundo necesitaba más acceso inmediatamente ayer, ha hecho que todos esos procesos se comprimieran, se pasara de largo plazo al corto plazo. Entonces, eso hace preguntarse a uno, ¿realmente necesitaba esos plazos tan largos para estos procesos o por ahí podemos operar mucho más eficientemente y servir al cliente mucho más rápido? Eso creo que es algo que uno va a tener que reevaluar. Y el tercero, como muchos dijeron también en el caso del teletrabajo, y especialmente para compañías grandes como las nuestras que tienen empleados en muchas partes del mundo. En algunos países uno está acostumbrado al teletrabajo y en otros países no tanto. Y en situaciones como esta todo el mundo trabajó bien desde su casa, no solo aquellos que estaban acostumbrados, sino aquellos que no estaban acostumbrados. Entonces creo que es algo que las compañías tienen que reevaluar si realmente necesitan que todos los empleados estén en las oficinas todo el tiempo. Porque si uno trabaja desde la casa y uno tiene empleados remotos, capaz que el pool de talento que uno puede contratar no se limita al mercado donde uno tiene la oficina, sino que uno puede trabajar con gente capacitada que esté en cualquier parte del mundo. Creo que eso es algo importante a considerar una vez que uno salga de esta crisis y ver cómo realmente opera con los empleados. Sí, si me permitís puntualizar, y corrígeme Fernando si me equivoco, me da la sensación de que el segundo punto que comentabas es como, de cierta forma, obligar a que las grandes corporaciones, en cierta manera, se comporten como una startup, al menos durante un tiempo. Exactamente. Uno siempre dice, bueno, tenemos que reevaluar el proceso y acortarlo, pero en situaciones normales a veces pasa y a veces no. Y justo en situaciones de crisis como esta es cuando realmente uno está obligado a seriamente reevaluar lo que uno está haciendo y ver si uno lo puede hacer más eficientemente.
Gracias. María Isabel. Bueno, pues muchas cosas ya se han dicho. Yo me quedaría para destacar algo con la buena respuesta de las personas. O sea, lo importante es que son las personas para llevar una crisis como esta. Creo que ha habido muchas ganas de ayudar, de toda aquella gente que no son médicos ni enfermeras ni pueden estar curando enfermos, pero pueden ayudar en algo en la red, también lo han hecho. Yo he tenido una buenísima respuesta por parte de los proveedores y estoy muy contenta con cómo ha respondido y cómo ha colaborado la gente. O sea que eso sí que me lo llevo, la satisfacción de ver que somos humanos y que nos sabemos ayudar cuando estamos en situaciones como esta, situaciones tan extremas. También se ha comentado el tema del teletrabajo. Yo creo que se ha hecho un gran paso a romper la resistencia al teletrabajo que hay en general en este país. Y un tercer takeaway que yo diría, que también lo ha medio comentado el compañero, que creo que tenemos que empezar a pensar en cambiar nuestros planes de gestión de crisis para incluir pandemias, porque habíamos pensado a lo mejor en cómo gestionar una crisis y te pones en el peor caso, que caiga una bomba, que haya un terremoto, que tengamos redundancia por todas partes, pero nadie, o al menos del entorno que yo conozco, no nos habíamos planteado el tema pandemia, no vamos a poder ir a trabajar. Y eso pues es algo que hay que volver a escribir y reconsiderar en nuestros planes de gestión de crisis. Sí, yo también estoy de acuerdo con vosotros que básicamente la principal diferencia o lo que nos llevamos es el romper las dinámicas preexistentes de relaciones humanas que estaban establecidas, no solo relaciones humanas, sino de procesos, de cómo una empresa funciona, que siempre ha funcionado así y se sigue la dinámica de forma que es muy complicado romperla. Y si no es por cosas como esta, realmente cuesta mucho cuestionarse el status quo de algo que más o menos funciona. Otra cosa que creo que también destacaría, antes de pasar a la parte final de preguntas, con lo cual animo a quien quiera dejar alguna pregunta final, luego la retomaremos. Otra cosa que creo que es interesante es que, aunque nosotros ya éramos conscientes de ello, porque trabajamos en todo este mundillo, esta pandemia, esta crisis no ha hecho nada más que poner en evidencia lo importante que son las comunicaciones o que es Internet en general para nuestra sociedad. Hoy en día yo creo que tendríamos, cuando volviésemos todos los psiquiátricos llenos de gente, si no tuviésemos internet en casa estos días. Gestionar la vida en casa, y ya solo para buscar las recetas en una Thermomix o lo que sea, sería imposible sin internet y ya nada más ni menos que el teletrabajo, que en muchos casos ya es una realidad en muchos sitios. Yo, por ejemplo, llevo haciendo esto desde hace varios años, pero que creo que mucha gente ahora mismo será más consciente de que ya las empresas serán conscientes de que puede ser posible y también las personas verán que tampoco es tan malo, tampoco no es imposible realmente gestionar ese entorno y también las cosas que deben cambiarse. Por lo tanto, yo creo que es este punto, el tema personal es un punto importante. Y ahora ya para cerrar y despedir la sesión, ¿tenemos alguna pregunta extra de Paolo? Paolo siempre tiene sus últimas preguntas. Y es una pregunta muy interesante al final, porque hablamos de incrementar capacidad, más computing, más red, más storage, lo que sea, incrementamos. Pero muchas veces este incremento viene por una provisión de un servicio que tiene un coste, con lo cual no tienes cash flow para retornarlo en tan corto término, o por ejemplo en el caso de Webex, por ejemplo, que de forma altruista han abierto la plataforma durante 3 meses, con lo cual no tienen beneficio por este servicio, pero sí que tienen extra coste porque tienen más computing y más recursos. Y lo mismo a nivel de red. La pregunta sería, ¿cómo se gestiona esto a nivel de empresa? Porque al final una empresa está para hacer dinero y todo esto ahora mismo tiene un coste, nos tenemos que adaptar, tenemos que dar el servicio y muchas veces el retorno no será inmediato, sino que será en el largo término. No sé cómo creéis que vuestras empresas afrontan este tipo de retos. Yo, si os parece, simplemente por dar un detalle, bueno, desde Cisco, quizá también por el tamaño y la globalidad que tenemos, bueno, pues hay una parte muy grande de responsabilidad social corporativa, que es la que ha ido moviendo también pues un poco estas acciones de donaciones y demás, no solamente en el propio servicio de Webex, sino que desde Cisco pues se han donado, creo que eran 200 millones de dólares a investigación para abordar el tema del COVID. Y bueno, pues sí que es cierto que al final, al menos también viéndolo desde una parte más fría y más de negocio, pues bueno, el uso de una determinada herramienta, pues en teoría con el tiempo acaba implicando
que llegas a monetizar parte de lo que has hecho, y que a pesar de que en principio el lanzamiento de esa propuesta de gratuidad sobre la plataforma pues, no tenía más enfoque que el hecho de dar el acceso a ese teletrabajo y a esa educación y a la sanidad en distancia, etcétera. Pero bueno, al final sí que, pues como bien dices, hay unas necesidades de ir monetizando, y sin duda pues impactará en los números de los próximos 2-3 trimestres. Bueno, por mi parte, poco puedo aportar, pero sí que es verdad que unas finanzas saneadas al final te permiten una disposición de una liquidez que te permite, digamos, absorber el pico este que comentabas, Cristian, de una demanda muy fuerte de equipamiento y de servicios y de actuaciones de campo que quizá no se van a ver facturadas a día cero, pero al final la gestión de finanzas también está para estos casos, ¿no? Yo coincido con lo que dicen. Yo creo que proveer cierto tipo de servicios, en nuestro caso, sin esperar una compensación, por supuesto, tiene sus costos. Por ejemplo, en el caso de NTT, está soportando varios hospitales que tratan COVID-19, no solo con conectividad, sino también con protección contra ataques cibernéticos, porque increíblemente en esta situación muchas instituciones gubernamentales y hospitales están siendo atacados con ataques cibernéticos. Yo creo que el beneficio creo que es responsabilidad de las compañías de ayudar a las sociedades en las cuales trabajan, y los resultados que es sentirse, creo que ayuda a la compañía a sentirse parte de la solución, ayuda a los empleados a sentirse orgullosos de sus compañías, y entonces creo que si bien tal vez muchas cosas no tengan un beneficio económico, hay muchos otros beneficios que son intangibles económicamente. Bueno, en nuestro caso, nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, o sea que la idea no es ir a ganar dinero, pero sí que también estamos haciendo un esfuerzo adicional, un poco por lo que decía Fernando, ¿no? Por intentar ver que formamos parte de la solución, que estamos ahí para cuando se nos necesita también, y que, bueno, pues que puedan contar con nosotros. Bien, pues gracias a todos por participar. No tenemos ninguna pregunta de último momento. No sé si esperamos que haya sido interesante, tanto para los participantes en el panel como para la gente que ha atendido esta sesión. Y recordaros que, como hemos dicho al principio, NetDCN es una organización que vamos periódicamente haciendo meetings de ese tipo, a veces tipo panel como este, workshops sobre temas a veces más genéricos, más de impacto social como el de hoy, pero también temas más técnicos o más concretos, tanto a nivel de automatización de redes o networking en general. Pues nada, muchas gracias por todo y que vaya muy bien. Stay safe, que se dice. Ha sido un placer. Gracias a todos. Placer, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Gracias, cuidaros.